¿Tienes una cámara Insta360 y tu móvil no es muy potente, la app se bloquea o quieres exportar con la mejor calidad tus vídeos 360? Pues hoy te traigo la guía más completa del Insta360 Studio. ¡Empezamos! Una guía tanto para principiantes como algo más expertos, y es que sé que hay muchas dudas y las voy a ir respondiendo a lo largo del vídeo, pero quédate hasta el final porque voy a hacer una batería de preguntas y respuestas rápidas y la tuya puede estar ahí. Lo primero que necesitamos es grabar vídeos con cualquiera de las cámaras Insta360, como la X3, la One X2, la One X, de las que te dejo sus mejores vídeos aquí arriba, la One R o la One RS y, como no, las pequeñas Go 2 y Go 1. Lo segundo es un ordenador. El Insta360 Studio es compatible con Windows y con MacOS, y sobre los requisitos mínimos te voy a dejar el link a la web oficial de Insta360 en la descripción, así como mis recomendaciones de equipos para editar con este software. Tercero, necesitas descargarte en tu ordenador el programa, en su última versión, desde la web oficial de Insta360. Te dejo los enlaces también en la descripción del vídeo, claro. Y te pide un número de serie de tu cámara. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en la X3 en Ajustes, Información de cámara, Número de serie, o también en la parte trasera de la caja de tu cámara. Si ya la tenías instalada, comprueba tu versión, y si no es la última, te va a saltar un aviso o también puedes pulsar en Buscar actualizaciones. Genial, ya lo tenemos todo. Vamos a darle. Un aviso, este no es un programa para unir muchos vídeos, meterle efectos y demás, es sobre todo un programa para preparar los vídeos y reencuadrarlos con la mejor calidad posible, ¿ok? Ahora vamos a abrir los archivos que queremos editar. Para ello pulsamos sobre este botón amarillo, Abrir archivos. Buscamos la carpeta donde hayamos pasado nuestros vídeos y fotografías capturadas con nuestra cámara y le damos a Abrir. Recuerda que para cada captura de vídeo 360 son dos archivos muy parecidos con formato .insv que empiezan por vid-, cada uno de una lente, y un tercer archivo con el mismo formato y que empieza por lrv. Este nos va a permitir tener previsualización. Si lo borras no pasa nada, pero no vas a tener previsualización del vídeo en el estudio. Y como no, también podremos arrastrar directamente desde nuestro explorador de archivos. Ahora mismo nos encontramos en la pestaña de archivos locales. Si tenemos una cámara conectada, nos mostrará aquí todos los archivos, la lista de archivos marcados como favorito y la cola de exportación, donde iremos viendo la lista de vídeos que se van a ir exportando. Tranquilo que lo vemos poco a poco. Justo debajo tendremos las distintas formas de ordenar el contenido por cámara, tamaño, fecha, nombre, así como las tres formas de visualizarlo, con una miniatura más grande, pequeña o en formato de lista. Si nos situamos sobre un archivo nos va a mostrar tres iconos. El autoframe, que automáticamente la inteligencia artificial del programa reencuadra los vídeos 360 para ahorrarnos algo de tiempo. Marcar como favorito, que nos permite marcar algunos archivos para filtrar más rápido. Y las propiedades, podremos ver la cámara con la que se ha capturado, el tamaño del archivo, la duración, la resolución o el bitrate del vídeo. Perfecto, pues ahora abrimos un vídeo 360 de la X3, por ejemplo, y en la parte superior tenemos dos modos. El modo Reframe por defecto, donde podemos editar y reencuadrar nuestro vídeo, y el modo Vista 360, donde nos podremos mover y visualizar el contenido en 360 libremente. En la parte derecha, todas las funcionalidades de este software. La primera es la estabilización, siempre activa. Te va a estabilizar automáticamente el vídeo. Y la opción de bloqueo de dirección permite bloquear la dirección del vídeo con el movimiento de la cámara. Aquí os dejo con una comparativa frente a frente las dos opciones. La siguiente es el cosido stitching, que por defecto viene seleccionado en normal y permite que el software ajuste el cosido o pegado de los dos vídeos de los sensores dependiendo si tienes algún accesorio puesto en la cámara, como los protectores de lentes que ya te conté en el vídeo de los mejores accesorios para la Insta360 que te dejo por aquí arriba. Debajo tenemos los diferentes algoritmos de optimización. No suelo utilizar el cosido dinámico ya que tarda bastante en renderizar, así que siempre dejo el flujo óptico y la calibración cromática activos. En la parte de procesamiento multimedia tienes las mejoras de imagen.
El Color Plus va a aumentar la saturación de colores y balancea el rango dinámico de la imagen, pero ojo, úsalo con cuidado, al igual que el Clarity Plus, el cual marca las zonas claras y oscuras de la imagen. La función de Aquavision mejora las imágenes debajo del agua y en el apartado del True Audio vamos a tener apagado por defecto una mejora de la voz de los vídeos o una reducción de ruido en entornos muy ruidosos. En el apartado de logo vamos a poder seleccionar e incluir un logo en el punto de unión o punto de cosido e incluso cargar uno personalizado como por ejemplo el logo de tu canal. Y la gestión de proyectos. Te la voy a contar un poco más adelante, pero ya te adelanto que es de lo más potente que puedes aprender hoy. Por último, las propiedades del archivo, que nos va a mostrar la misma información sobre el vídeo. Vale, pero esto está muy bien para 360. Pero ¿qué pasa si abro un vídeo de la Insta360 Go 2? Depende del tipo de vídeo que hayas grabado. Como ya te conté en la review de la Go 2 que te dejo por aquí arriba, tenemos varios modos de vídeo como el modo Pro que tendremos que editar para poder subirlo a cualquier plataforma. En el modo Pro nos encontramos prácticamente con las mismas pestañas y funciones que en un vídeo 360. Tendremos la estabilización, Flow State o FPV, el procesamiento multimedia con las mismas opciones tanto de audio como imagen y donde además vamos a poder elegir el campo de visión entre ultra wide, a narrow o incluso personalizarlo. Y por último, la gestión de proyectos y la información del archivo. Venga, pues nos vamos a editar un vídeo. Abrimos por ejemplo uno 360 grados de la X3 y tenemos en la esquina inferior derecha el aspecto de imagen que podremos cambiar entre vertical, 9/16, cuadrado, horizontal o el ultrapanorámico 2,35 de 1. Debajo podremos hacer una captura de la composición actual que tengamos en la pantalla con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Y por último, el botón de pantalla completa, para verlo todo bien grande. Debajo, los botones de ir al principio o final del clip, así como play y pausa. Yo te recomiendo que utilices mejor la tecla espacio del teclado. El volumen del vídeo y como no, el zoom in y out de la línea del tiempo, para ser más detallista. Justo debajo del vídeo tenemos la línea del tiempo, donde vamos a desarrollar toda la edición. Contaremos con previsualización, así como la herramienta de recorte, para cortar el vídeo por el principio o por el final, donde tengamos colocado el cursor. También podremos recortar el vídeo arrastrando los marcadores de inicio-fin en la misma línea del tiempo. De esta forma, la parte que será exportada se queda más brillante y desbloqueada en la línea del tiempo. Si quieres moverte de una manera más precisa en los frames del vídeo, te recomiendo que utilices las teclas de derecha e izquierda de tu teclado. Y ahora que ya lo hemos recortado, vamos a reencuadrar nuestro vídeo. Para ello, nos vamos al principio y pulsamos sobre el botón de más. Aquí vemos cómo aparece un punto amarillo sobre la línea del tiempo y una ventana con una serie de parámetros. Esto es lo que se llama un keyframe, un punto que va a determinar el ángulo, la rotación y el campo de visión de nuestro reencuadre en ese momento del vídeo. ¿Te ha quedado claro? Así que ahora podemos elegir, por ejemplo, el modo Tiny Planet, después alejarlo o acercarlo o tecleando directamente los parámetros en esta ventana. Aunque yo te recomiendo arrastrar con el ratón y mover la rueda del ratón sobre la propia imagen. Aquí vamos viendo cómo estos parámetros van cambiando y se almacenan automáticamente en ese keyframe. Si le damos al botón de play, veremos el vídeo con ese reencuadre que hemos creado, pero no se va a cambiar en ningún momento, ¿no? ¿Quieres que cambie dinámicamente a otro reencuadre? Pues simplemente crea otro keyframe. Avanzamos en la línea del tiempo hasta donde nos interese y de nuevo pulsamos sobre el botón más. Se va a crear otro keyframe y de nuevo tenemos que repetir el proceso anterior, eligiendo el reencuadre que queramos. Nos vamos de nuevo al principio del vídeo, le damos al play y disfrutamos de este efecto tan chulo que se ha creado. Si te ha parecido chulo, te recomiendo que le eches un vistazo a los mejores trucos de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Alguien se ha perdido? Si tienes alguna duda, para el vídeo ahora mismo y dímelo en los comentarios. ¡Corre! Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal.
vas a poder crear tantos keyframes como quieras, al igual que moverlos o desplazarlos en la línea del tiempo. Simplemente haces clic y lo arrastras. Así podrás crear vídeos muy chulos. Si quieres editarlo, pincha sobre uno de ellos y cambia los parámetros que necesites. Y si lo quieres borrar, pincha de nuevo y haz clic en la X de la parte inferior. Genial, ¿ya lo tienes reencuadrado? ¿Te acuerdas de la gestión de proyectos que te hablé antes? Pues vamos a verla. ¿Tienes un vídeo muy chulo y quieres editarlo de distintas maneras o para distintas plataformas? Pues aquí es donde lo vas a poder hacer. Con el vídeo editado nos vamos a la pestaña de gestión de proyectos y vemos como ya contamos con un proyecto que se genera automáticamente. Pues ahora vamos a crear uno nuevo y como vemos, tanto la imagen como la línea del tiempo se ha reseteado. Tranquilo, no se te ha borrado nada, lo tienes en el anterior proyecto. Y por eso te recomiendo que siempre le pongas un nombre relevante, haciendo doble clic. Digamos que ahora quieres un vídeo vertical para Instagram. Pues cambiamos al formato de imagen de 9/16 y creamos de nuevo los keyframes que queramos. ¡Ostras! ¿Pero todo otra vez? ¡Qué lento!, ¿no? Pues hay una manera más sencilla. Simplemente pon el cursor sobre un proyecto que tengas ya editado y le vamos a dar aquí a copiar. Así se van a duplicar todos los keyframes y únicamente vas a tener que cambiar el formato de imagen. Mucho más fácil, ¿no? Con esto lo que conseguimos es tener varios reencuadres y, ojo, recortes también de un mismo vídeo. Para recortar varios fragmentos de un mismo vídeo que quieras exportar, necesitas usar el gestor de proyectos. ¿Lo estabas buscando? Y si eres observador, te habrás fijado que cada vez que creas más de un keyframe, con 2 te vale, aparece una pequeña línea amarilla en la línea del tiempo. Esta es la transición entre los keyframes y por defecto te va a hacer una transición lineal, es decir, realiza toda la transformación de una manera uniforme. Pero uno de los secretos es jugar y editar con este tipo de transiciones. Y si pulsas sobre esta línea vas a poder ver los distintos tipos que tenemos disponibles. La disolución suave es la que tienes por defecto. El Sleep In y Fade Out va a ir más rápido al principio y más lento al final, pero a mí me gusta la del Fade In y Fade Out, donde se acelera justo en el medio. ¿Qué te parece? Ahora solo tienes que practicar y probar para conseguir buenos resultados. Y al igual que tenemos en la aplicación para smartphones de Insta360, de la cual te dejo por aquí arriba la guía más completa para editar vídeos con tu móvil, podemos hacer uso de la inteligencia artificial en este software. Justo al lado del botón de Keyframes tenemos esta mirilla que nos activa el modo de Deep Track y nos indica que tenemos que seleccionar un objeto a seguir. Simplemente hacemos clic y creamos un recuadro alrededor de la persona. Le decimos si queremos o no que centre la cámara continuamente y le damos a iniciar seguimiento. A partir de este momento veremos cómo la inteligencia artificial va haciendo su trabajo y siguiendo a la persona, hasta que se acaba el vídeo o no la pueda detectar más. Y en la línea de tiempo te va a aparecer esta barra amarilla. Si pulsas a play, vas a ver cómo la cámara sigue continuamente al objetivo durante el fragmento que dure el Deep Track. Te aseguro que te ahorras muchas horas de trabajo y además puedes editarla pinchando sobre la propia barra. Y si te parece mucho lío mezclar keyframes y Deep Track en un mismo proyecto, también puedes crear un proyecto con reencuadre mediante keyframes y otro con el Deep Track para tenerlo separado. Y por cierto, te he dicho que puedes hacer Deep Track con un objeto. No hace falta que sea una persona, aunque creo que funciona mejor con personas. Y si ya has visto la guía a fondo de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba, sabrás que puedes capturar vídeo a alta velocidad, hasta 4K a 120 frames por segundo con el modo Bullet Time, o bien vídeo normal 3K hasta 100 frames por segundo. Si abrimos uno de estos vídeos y pulsamos sobre la opción de Time Shift, este rayito, vamos a poder determinar el fragmento del vídeo que sea ralentizado o acelerado, y va a quedar marcado en una zona roja. Si pinchas sobre esta zona, puedes ajustar la velocidad a la que se va a reproducir, desde un cuarto o 25%, 1,5 para ralentizar y que cambiará a un color azul, o acelerar el vídeo desde 2x hasta 64x. Vas a poder previsualizar directamente cuando has ralentizado un vídeo, pero en el caso de las aceleraciones tienes que exportar el vídeo sí o sí. Además, vas a poder añadir keyframes para añadir giros de cámara o para enfocar a ese monumento que quieres mostrar.
Y un truquito extra es que si quieres darle a tus vídeos acelerados ese efecto de desenfoque de túnel o el motion blur, marca esta opción de desenfoque de movimiento siempre. Una vez que tengas tu vídeo reencuadrado y listo, vamos a pulsar sobre el botón con la flecha hacia arriba y se nos va a mostrar la ventana de exportar. Aquí tienes el modo de vídeo reencuadrado, es decir, manteniendo todas las modificaciones que hayamos hecho, o vídeo 360, es decir, el vídeo completo para ver con gafas de realidad virtual o girando el móvil. El nombre de archivo y la carpeta donde lo quieres guardar, y también vas a poder guardar parámetros preestablecidos. Yo tengo alguno para ahorrar tiempo, ya lo irás usando. Y lo más importante, el bitrate, que determina la tasa de bits por segundo que va a tener el vídeo. Cuanto más alto, más calidad de imagen, pero más te va a ocupar el archivo. La resolución, siempre que sea posible, a 4K. Los frames por segundo viene capado por el máximo al que hayas capturado tu vídeo, y el codec. Simplemente tienes que saber que el H264 es el más compatible con smartphones y ordenadores actualmente. El H265 mantiene la calidad y ocupa mucho menos, pero es menos compatible, y el ProRes 422 permite exportar hasta en 10 bits de color. Yo te recomiendo H264 para no meterte en líos. Y ahora le vamos a dar a añadir a cola o directamente exportar. Si vas a seguir editando vídeos y tu ordenador no es muy potente, te recomiendo que le des a añadir cola. Y una vez hayas terminado de añadir todos a la cola, le des a procesar. Si tienes una buena bestia de PC o solo quieres exportar un archivo, simplemente dale a exportar y mira cómo se renderiza mientras sigues editando. Cuando acaba, te manda una notificación y vas a oír un sonido de campana. Y podrás ir a tu carpeta para ver ese resultado final. Venga, y ahora vamos con todas esas dudas que me habéis mandado y que he ido recopilando durante meses. ¿Por qué usar la Insta360 Studio en vez de la aplicación? Muy fácil. Si quieres exportar tus vídeos siempre con una resolución mayor a Full HD 1080p y el máximo bitrate posible, necesitas usar el Insta360 Studio. Con los últimos iPads sí que puedes exportar desde la aplicación con resolución 1440p. ¿Hay algo que la aplicación tenga y el Insta360 Studio no? Sí, lamentablemente algunas de las opciones más chulas de inteligencia artificial solo están disponibles en la aplicación, como los soundlabs o las transiciones y la música. ¿Puedo editar vídeos que no han sido realizados con una Insta360, por ejemplo, de GoPro Max? No, los vídeos de GoPro Max no se abren en el estudio. Pero sí puedes importar vídeos de tu smartphone y hacerle algunos retoques, aunque suele dar problemas al exportar. ¿Y con las fotografías, cómo se trabaja? Exactamente de la misma manera que hemos hecho con los vídeos, aunque en un formato más estático, pero todo lo demás igual. ¿Qué equipo utilizas tú para editar y cuál me recomiendas? Actualmente yo uso un iMac 5K del 2015, que va bastante bien, y en la descripción os voy a dejar mis favoritos y varias alternativas más económicas en calidad-precio. Y si quiero editar desde una tablet, ¿puedo descargar el estudio? Únicamente está disponible para Windows o MacOS. Si tienes una tablet como una Microsoft Surface con Windows completo, puedes usarlo. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Puedo limpiar una línea del tiempo o tengo que ir borrando uno a uno todos los keyframes? Sí, simplemente tienes que ir a editar y borrar datos de la edición actual. O también puedes crearte un proyecto nuevo en el gestor de proyectos, ¿te acuerdas? ¿Hay alguna forma de bajarle la calidad al vídeo solo durante la edición? No, lo siento, no es posible. ¿Se puede colocar un vídeo detrás de otro o tienes que editar vídeo por vídeo? Tienes que editar y exportar vídeo por vídeo. ¿Cómo hago distintos cortes en la línea del tiempo? ¿Se puede hacer más de un recorte? No. Como ya te he dicho, únicamente puedes crear varios proyectos del mismo vídeo y hacer varias ediciones y exportarlos como te he enseñado. ¿Se puede exportar a 100 frames por segundo sin ser cámara lenta o tiene que ser sí o sí 30 frames por segundo? Sí. Cógete un vídeo de bullet time y pulsa en exportar. Vas a poder elegir el frame rate entre 24, 30, 60 o incluso 120. ¿Qué bitrate me recomiendas para exportar? Siempre te recomiendo el más alto, aunque si vas justo despacio, me parece que entre el rango de 100 y 120 megabits por segundo te va a dar suficiente calidad. ¿Cómo se procesan los vídeos HDR? Igual, simplemente abre los archivos en el estudio y deja que la inteligencia artificial haga su trabajo. Edítalo como cualquier vídeo, dale a exportar y listo. ¿Qué hago después de exportar los vídeos?
Pues ahora te los tienes que llevar a un software de edición de vídeo como Adobe Premiere o Final Cut Pro y añadirle títulos, música, locuciones, lo que tú quieras. Entonces, ¿no puedo añadir música a estos vídeos desde el editor? No, lo siento. Únicamente puedes hacer ediciones que te he enseñado y llevarte los archivos a un editor como te he explicado. Si editas desde la app para smartphone, puedes añadirle muchos efectos. Echa un vistazo a la guía de la app en la descripción. ¿Y cómo hago para abrir los archivos de la Go 2 en un editor de vídeos normal? Si es un archivo de Video Pro, necesitas primero editarlo y exportarlo en el estudio, como te he enseñado, y después ya te lo llevas a tu editor de vídeo. He grabado varios vídeos en 360, quiero unirlos y no perder el efecto 360. ¿Cómo lo hago? Pues tienes que coger esos 3 vídeos con la opción de exportar vídeo 360 y después unirlos en tu editor de vídeo que tiene que tener funcionalidad para vídeos de 360. Tenlo en cuenta, Final Cut Pro tiene. Me he comprado el Insta360 Flow, pero ¿por qué no me deja descargar el estudio? Pues para el Insta360 Flow tienes que utilizar la aplicación de los smartphones. Tienes la review completa del gimbal en el canal. ¿Dónde puedo descargar archivos de prueba para practicar con el Insta360 Studio mientras me llega la cámara que he pedido? Pues te voy a dejar varios archivos míos en un enlace en la descripción, justo aquí debajo. Sé que todavía faltan muchas opciones de este software que ya tiene la aplicación, como poder editar varios clips a la vez, añadir datos de telemetría o las potentes funciones de ShotLab, pero estoy seguro que van a ir llegando poco a poco. Y si después de esta pedazo de guía no he respondido a tus dudas, déjame ahora mismo un comentario, un buen like y te respondo lo antes posible. Te dejo ahora con 2 vídeos que te van a venir genial. ¡Nos vemos!